Vale, pues empezamos otra vez, si os parece. Me sabe mal que hoy Barcelona está, repito, que Barcelona está un poco loca hoy. Entonces, la verdad que es una... Pero grabaremos todo, si os parece bien. Creo que ya os han dado para firmar porque haremos unas cápsulas. Llevamos 2 sesiones muy interesantes, yo creo, diferentes. Ahora seguimos. Quería daros las gracias, sobre todo a ti también, pero a los que han venido de fuera, porque ya han hecho el esfuerzo de venir desde Genalguacil, que es el epicentro de Málaga, y el Círculo de Bellas Artes. Son las afueras de Málaga. Y Eduard, que viene con nosotros. Y yo creo que os presentaréis vosotros mismos, porque lo haréis mejor que yo, pero es importante. Hoy estamos hablando todo el día, intentando reflexionar, y ya sé que esto es un tema delicado, sobre el papel de la cultura dentro de esto que llamamos el cambio climático, ¿no? Cómo debemos, y por eso tenemos gente de bosques, tenemos el Círculo de Bellas Artes que ha hecho cosas maravillosas en refugios climáticos y demás. Tenemos una estrategia de un pueblito pequeño de Málaga que está liderando a nivel europeo la estrategia rural de cómo hacemos estas intervenciones. Nosotros que intentamos hacer nuestras cosas para generar awareness dentro de la gente. Y creo que es un debate así como los que siempre hacemos aquí, un poco multidisciplinar, intentando ver qué preguntas más que qué soluciones, ¿no? Pero lo llevamos hablando todo el día y pensamos que sí que la cultura debe tener un papel importante en esto. ¿Cuál? Pues estamos en ello. Pero el riesgo de quedar fuera creo que es demasiado peligroso. O sea, que no tengamos un papel relevante en este ámbito puede ser muy arriesgado para todos, ¿eh? Entonces, tenemos esa discusión con científicos, con tecnólogos, con demás, a ver cómo conseguimos entrar a este ámbito tan loco desde el valor, que siempre me gusta. No es porque seamos modernos, no es porque la cultura sea muy guay, es porque aportamos valor, que también es guay, por supuesto, generamos cambios y por supuesto, pero tenemos que intentar encontrar nuestro espacio para que podamos tener un papel muy relevante en cómo definimos este futuro tan loco y tan corto, ¿no?, que estamos ahora abordando. O sea, si queréis, nos vamos presentando. Eduard, ¿tú mismo? No, ya va, tú. ¿Ya va? Buenas tardes. Soy Eduard Mauri. Yo soy ingeniero de montes. Sería el equivalente de ingeniero agrícola, pero para los montes. Y monte incluye tanto lo que tiene árboles como lo que no tiene árboles. Trabajo en el Instituto Forestal Europeo, que es un centro de investigación a nivel europeo, como su nombre indica, para dar conocimiento basado en la ciencia a quienes toman decisiones en el sector forestal, ya sean políticos como gestores de bosques y de montes. Me dice si me alargo demasiado, ¿eh? Estos últimos años he estado trabajando no tanto en proyectos de investigación como tal, sino más en proyectos de movilización de conocimiento, es decir, conocimiento que ya existe y que puede ser muy valioso, pero solo se conoce en un lugar concreto y podría ser valioso que se conociera en otros países, en otras regiones. Así que este es mi campo de experiencia. Ahora seguiremos, sí. Carolina. Hola, buenas tardes. Yo soy Carolina del Olmo y trabajo en el Círculo de Bellas Artes. Y mi trabajo en el círculo, pues no está muy claro cuál es, pero más o menos estamos intentando, pues eso, como que un lugar dedicado en principio a las bellas artes en todas sus disciplinas, se convierta en una cosa un poco más abierta pues, tanto a la ciudadanía como a las cuestiones que preocupan ahora mismo o que nos tienen que preocupar por fuerza, ¿no? Y entre ellas está todo el tema del cambio climático o de la emergencia climática y la crisis ecosocial que conlleva, con todas también sus derivaciones. Y entonces, bueno, supongo que por eso estoy aquí, ¿no? Por la parte de que esta idea, ¿no?, de que se puede aportar desde un centro así a una cosa que hasta hace relativamente poco parecía que era un tema sobre todo de avance científico y divulgación, ¿no? Y como que tiene que haber un poco más allá de esto, ¿no? Entiendo. Correcto. Es por eso y porque nos gusta siempre que haya gente que cuando llega aquí diga que no sabe por qué está aquí. Eso es la segunda. Miguel Ángel, por favor. Hola,
Buenas tardes, yo soy Miguel Ángel Herrera, soy el alcalde de Genalbocil, un pueblo de apenas 500 habitantes, justo a espalda de la Costa del Sol, en Málaga, donde en los últimos 50 años pues, perdimos casi el 70% de la población y donde el arte y la cultura ha jugado un papel súper importante en el desarrollo y poder fijar la población. Cuando la gente habla de una manera como utópica de cómo el arte transforma, Genalbocil es esa utopía de cómo realmente el arte ha transformado y ha generado oportunidad en Genalbocil. Y voy a poner un ejemplo, porque la gente normalmente quiere ver qué impacto, ¿no? 2011, cuando yo entro como alcalde, ya llevo 14 años, estuvimos a punto de perder el colegio. Eso es lo más grave que puede, una de las cosas más graves que pueden ocurrir en un pueblo. Gracias al arte y la cultura, el pueblo se ha reforzado y tenemos más niños que había incluso antes en Genalbocil. Muy bien. Eso es a mí me gusta Genalbocil porque es de los sitios que tiene mucha historia ya en esto, ¿no? Esto nosotros empezamos a hablar mucho, ¿no? Decía Carolina que esto empieza a ser nuevo, cómo encontramos esos espacios y bueno, es una forma de ver cómo esas cosas son estrategias a largo plazo, que es una de las cosas que siempre tenemos el problema, ¿eh? Siempre llevamos todo el día hablando de cómo encontrar indicadores, cómo poder parametrizar ese impacto y demás, y a veces somos un poco injustos porque esto necesita tiempo. Y entonces está bien reforzarse en historias que tienen más largo plazo. Hay formas más fáciles, ¿no? ¿Cuánta gente ha ido al refugio climático del Círculo? Pues, o sea, pero sí que la cultura yo creo que tiene un poder también transformador que creo que es importante poner en relevancia. Yo ahora os preguntaría, porque como venís todos de backgrounds muy diferentes, ¿no? Backgrounds no, pero sí que desde ámbitos muy diferentes, que hacer cosas... Que, o sea, por ejemplo, empezamos contigo, Eduard. Tú que vienes de bosques, ¿no? O sea, ¿bosques? Sí. Monte has dicho, ¿no? Bueno, claro, has dicho que puede tener árboles o no, ya me ha dejado un poco... A ti, por ejemplo, yo he hablado contigo un poquito y hablábamos de siempre ese conocimiento que tú dices que aparece, que viene a ser conocimiento local, cultural, ¿no? Y cómo eso se puede complementar o no a toda la parte científica. ¿Cuánto de importante es estrictamente en esos avances científicos ese conocimiento local, esa cultura local para promover este desarrollo? Yo creo que se complementan mucho el uno al otro. Incluso diría que antes viene el conocimiento cultural y a él se añade posteriormente el conocimiento científico para incluso mejorarlo. Y os voy a poner un ejemplo bastante reciente. Estaba en una conferencia donde había una presentación de un investigador de Túnez, un investigador también de tema de bosques, sobre los bancales en Túnez, las terrazas para el cultivo, porque Túnez, al ser un país muy árido, la mayoría de su agricultura no es irrigada, sino que depende del agua de la lluvia. Entonces, tienen distintos sistemas de terrazas y bancales, cada uno adaptado a un ambiente y a un cultivo que les permite cultivar en lugares donde de otra manera llovería, el agua se iría barranco abajo, se perdería en el desierto y no se infiltraría en un suelo que podría sustentar una agricultura. Y dijo, en el mundo occidental o en Europa normalmente se habla de terrazas, ¿no? O bancales, pero es que en Túnez tenemos 30 palabras para distinguir 30 tipos de bancales distintos, cada uno con sus características según el lugar donde se ubican y el cultivo que sustentan, algunos para pastoreo, otros para cultivos de árboles, otros para cultivos de plantas anuales. Y estos 30 tipos de bancales, cada uno con sus características, hace milenios que se conocen y milenios que existen. Lo que la ciencia, o sea, al fin y al cabo, creo yo, forma parte de la cultura de estos pueblos. Lo que ha llevado de nuevo la ciencia es poderlos estudiar de una manera siguiendo el método científico, reconocer el beneficio que conllevan, incluso aumentar ese beneficio. Saber, pues quizás en este pendiente, mejor, por ejemplo, esta pendiente de bancal que esta otra, cuántos años
cada cuántos años, por ejemplo, se tendría que hacer este mantenimiento, cuáles pueden ser los impactos del cambio climático según el tipo de bancal que se encuentre, etcétera. O sea, para mí estos bancales son una construcción cultural que lleva siglos existiendo y que la ciencia permite optimizar o incluso adaptar al cambio climático. Por eso digo que a mí me gusta esta concepción de elementos culturales, en este caso pues en el mundo agrícola, pero que vienen a ser enriquecidos con la ciencia, y como este pues seguramente encontraríamos muchos más. Miguel Ángel, que va contigo esto. Tú, siempre los proyectos que hacéis a nivel cultural ahí en Genalguacil, también los vinculáis mucho con la cultura local, ¿no? Y con el territorio. Sí, para mí esto es un tema muy sensible porque, de hecho, en el año 2021 pues tuvimos un gran fuego, el fuego de Serra Bermeja, que se quemaron 10.000 hectáreas. 10.000 hectáreas por ese abandono que ha habido en los entornos rurales y donde en Genalguacil pues seguimos todavía buscando fórmulas, ¿no? Y cómo al final el arte y la cultura son esa herramienta que necesitamos para el desarrollo. Después de este fuego, pues estamos iniciando diferentes iniciativas vinculadas con programas Horizon Europe, programa de investigación, donde queremos mezclar las prácticas creativas con el territorio. De hecho, los programas que se desarrollan en Genalguacil, nosotros no ponemos en Genalguacil el Museo de Arte Contemporáneo las intervenciones que se hacen o en cualquiera de los programas, no son programas que ya vienen producidos en lata, sino son programas que nacen del propio territorio. Es decir, los artistas seleccionados o invitados vienen a Genalguacil sin un proyecto, sin ninguna línea, solamente una línea de investigación, conviven con el territorio, con nuestros vecinos y como resultado pues se expone un proyecto. Y eso es lo que está haciendo que gracias al arte y la cultura estemos recuperando muchísimo del patrimonio inmaterial, del conocimiento local que estaba totalmente abandonado. Y puedo poner ejemplos desde la minería en Genalguacil, que de siglos, pues, y por eso también los fenicios llegaron allí, porque había muchísimas minas de oro, de cobre. Hemos estado investigando sobre la importancia que tiene el agua y los sistemas de regadío en Genalguacil, las diferentes plantas autóctonas también para reivindicar la importancia que tenía Genalguacil, que se convirtiera en un parque nacional, que insisto, que por intereses políticos tampoco se ha convertido en un parque nacional. Entonces, esto me ha hecho también ver cómo al final las prácticas creativas, los artistas y el mundo de la cultura está dando un valor añadido y recuperando parte del conocimiento de mi pueblo. Y Carolina, ¿tú cómo lo ves? Porque tú estás en el otro extremo, ¿eh? Estás en el centro, epicentro de Madrid. ¿Cuál es la estrategia del Círculo para conectar la cultura y este cambio climático que a veces en las ciudades queda como lejos, ¿eh? Parece que es muy triste, somos los más afectados, ¿no? Los que te dicen mejor no vayas a correr por la diagonal porque mejor no corras, o vete a Coiserola, pero la diagonal igual no. Y somos, sin embargo, los que parece que está como más lejos. ¿Cuál es vuestra estrategia? Que sé que hacéis muchas cosas para vincular este concepto, ¿no? En las ciudades. Bueno, yo creo que a lo mejor es útil, si cuento un poco cómo cambiamos de idea nosotras mismas cuando empezamos a pensar en el refugio climático del Círculo. O sea, como la primera idea, aparte de que fuera un lugar donde estar, un lugar fresco, agradable, o sea, aparte de hacer como un servicio público, si quieres, la primera idea de todo el mundo era pues, concienciar, ¿no? Contribuir a concienciar sobre este problema acuciante que todo el mundo debe comprender, difundir los datos que ya tenemos, que la ciencia ha generado. Y muy rápido le dimos totalmente la vuelta a la idea, pensando que en realidad los datos ya están ahí, casi todo el mundo los conoce. De hecho, hay por ahí estadísticas de que en España el negacionismo climático no existe apenas, ¿no? Lo que hay es negacionismo del tipo de soluciones que conviene tener o no, desconfianza de las instituciones, desconfianza de las instituciones científicas, del gobierno, etcétera. Pero más o menos creer que de verdad hay un cambio climático devastador a la vista está bastante asentado en la ciudadanía española y entonces no tenía mucho sentido, nos parecía, esa idea de seguir ¿no? tomando conciencia o divulgando o difundiendo datos científicos, y lo que nos pareció como más útil fue pensar un poco
cómo desde la cultura y las artes, las humanidades y las artes, se puede abrir un poco la idea de un horizonte, ¿no? Un horizonte al que tender, un horizonte positivo, una manera, una salida, un camino, ¿no? O sea, digamos, como que la ciencia te ha dibujado el mapa del desastre y las humanidades y las artes son las que te pueden un poco orientar en ese mapa para no ir hacia el precipicio, sino ir hacia otro lugar, descubrir que hay maneras de adaptarse, maneras todavía de resistir, en algunas de transformar. Y entonces el refugio climático, sin mucho darnos cuenta, acabó siendo pues, lo que alguna gente ha llamado pues, como un palacio para el pueblo, ¿no? Lo hemos ido oyendo de gente a nuestro alrededor referirse a este lugar como una especie de pista de por dónde podría ir el futuro si la voluntad, digamos, política o la presión ciudadana caminara hacia donde debería caminar, ¿no? Y cómo podríamos tener lugares, espacios, maneras de adaptar, resistir, construir, ver que todavía hay algo por lo que luchar, ¿no? Algo más allá de la ansiedad climática, algo más allá de esa especie de inacción y angustia que te genera la idea de catástrofe, y por ahí es por donde yo creo que se puede ir avanzando un poco. Llevamos todo el día con esto de la ansiedad climática y de las soluciones colectivas. No, me gusta mucho. Pero, danos un ejemplo de esos futuros que intentáis que la gente entienda, colectivos, que yo creo que es una de las cosas que ha salido todo el día, ¿verdad? El cómo pasar de ese de yo solo no puedo hacer nada al ver cómo entre todos podemos intentar empujar, ¿no? Hemos hablado de coros, ¿no? El grupal, o sea, hemos hecho de todo un poco hablando sobre eso, cómo sí que cambiamos este concepto de yo no voy a hacer nada, por lo tanto me da igual, a cómo es. Pues ponos un ejemplo de cómo, qué es con esos futuros que plantea el círculo. O sea, no tenemos ahí el mapa hecho, obviamente, sería maravilloso, pero no. Si no pero te lo yo pido. creo que hay muchas cosas ahí que están como medio en el aire y no se terminan como de visibilizar o sistematizar o darle la importancia que tienen. O sea, yo creo que, por ejemplo, estamos viviendo una especie de revolución industrial brutal, ¿no? Y de la que no se habla apenas. Está todo el mundo hablando de la inteligencia artificial, y la revolución industrial en tema de baterías, de eólica, de tal, que está viendo, es de un calibre increíble. Y de alguna manera nosotros mismos no la estamos mirando, ¿no? Obsesionados con la idea de la catástrofe y el desastre. O sea, que no se trata de caer de alguna manera, ¿no? Desde un pensamiento progresista, estamos muy condicionados a pensar el solucionismo tecnológico no es, ¿no? No nos va a salvar la ciencia, pero de alguna manera también yo creo que estamos prestando menos atención de la que deberíamos al hecho de que sí que hay avances, hay cosas que hacer, hay muchas cosas que están en marcha, cómo se puede contribuir o cómo se puede al menos no sabotear, ¿no? Casi. O sea, es que estoy pensando, por ejemplo, antes estaba pensando qué cosas culturales relacionadas con el cambio climático son más visibles, ¿no? Y a mí se me viene a la cabeza todo el tiempo la peli esta de Alcarrás o la de Asbestas, y de alguna manera, o sea, como lo más visible que ha hecho el mundo cultural en los últimos años sobre este tema, va muy en contra, ¿no? De lo que podría ser la salida. De alguna manera, o sea, yo no digo que la transición energética sea algo a lo que hay que rendirse y hacerla a saco, ni sin estudios de impacto ni nada por el estilo, pero me parece que como que algunos miedos, algunas reticencias que tienen mucho que ver pues, con cierta idea de paisaje o cierta idea de territorio, están casi siendo resistencias cuando toca abrir otros horizontes, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que va un poco por ahí el tema, ¿no? Sí, yo lo veo. Es una de las cosas que aquí también intentamos siempre, y creo que el arte por eso tiene que tener el papel, ¿no? El cómo hacer que la gente mantenga el pensamiento crítico, pero en temas tan relevantes o de tanta urgencia, es importante que lo hagan desde el conocimiento, no desde el conocimiento, a ver si lo explico bien, desde la razón y no desde la piel, ¿no? O sea, porque a veces hemos llegado a un extremo que hemos puesto a la gente tan en un barranco, ¿no? Que ya deciden en formato piel, y creo que esa es como ahora están pasando pues, la ultraderecha y otros partidos populistas de izquierdas de todos los lados, ¿eh? Que llega un momento en el que, bueno, pues que reviente, ¿no? Y siempre a mí me da mucho miedo porque digo, el que reviente es muy peligroso. O sea, entiendo esa desafección, pero y pasa con la política, pasa con el cambio climático, pasa con temas que son demasiado importantes, ¿no? Porque yo entiendo que los jóvenes que no pueden entrar a una vivienda, que tienen muchos problemas, pues que llega un momento en que digan, oye, pues mira,
a reventarlo. Pero claro, el problema de reventarlo es que revienta para todos. Quiero decir que no es que reviente para mí o para ti, revienta para todos, es un problema. Entonces sí que es verdad que es importante que la cultura coja este papel en el que ponga el conocimiento en la mesa, para que podamos mantener el pensamiento crítico, que es algo que se está un poco perdiendo, ¿no? Cómo podemos decidir si quiero o no quiero, pero en base al conocimiento, no a que mi primo o mi cuñado me ha dicho que las baterías son buenas. Y yo entiendo que no hace falta que entiendan a nivel microscópico cómo van las baterías, pero sí que tienen que entender qué significan las baterías, qué significa la energía eólica, cuáles son las alternativas, ¿no? Esta mañana estábamos aquí Luis Quevedo, ¿no? Y en la última noche de los investigadores es muy fácil decir, pues, prohibamos el plástico. Pero no tenemos alternativa, ojo, ojo, cuidado, no es que vale, ¿lo podemos prohibir? Bueno, tenemos que hacer un uso más responsable. Mientras tanto buscamos una alternativa, pero es muy fácil irnos a mensajes, ¿no? Y por eso creo que instituciones como la vuestra, proyectos como Genalguacil, gente que trae ese conocimiento, que diga cuidado porque esto no es tan fácil. Yo no creo que haya ningún hater, es cierto que hay muchos movimientos económicos y demás que tienen intereses diferentes, pero nadie quiere destruir. Bueno, a mí me hace mucha gracia lo de destruir el planeta, ¿no? El planeta no lo destruiremos, el planeta nos destruirá a nosotros, pero bueno, que eso es otra discusión. Entonces, es importante generar esos espacios y creo que hay que poner ejemplos realistas, ¿no? Conocimiento científico. Entonces, por eso me gustaría que intentemos cambiar el discurso y por eso os voy a preguntar casos de éxito. Ya sé que el éxito es muy atrevido. No hablamos de un éxito loco, pero sí todos estamos aquí definiendo el problema. Pero ver pequeños indicios de cosas que tal, porque yo creo que ahí es el papel de la cultura, ¿no? ¿Dónde vemos esas cosas que huelen bien para cambiarlas de escala? Que yo es una cosa de las que he hecho en falta, ¿eh? ¿Cómo conseguimos que proyectos interesantes como el Círculo de Bellas Artes, como el nuestro, como estos pequeños proyectos de intercambio de conocimiento, Genalguacil, cómo demostramos que tienen el poder de cambiar para escalarlos, ¿no? Entonces, si tuviera que elegir de los últimos años que habéis visto de cosas, puede ser en casa vuestra o fuera, que digas, estas cositas, si le diéramos la importancia suficiente, quizá tienen un papel transformador, que creo que ha sido la cultura siempre, ¿eh? ¿Cómo transformamos esas conductas? Miguel Ángel, ahora empiezas tú. Bueno, yo admiro mucho lo que hace Eduard, porque al final cuando hablamos sobre cambio climático, pensamos solamente desde la ciudad. Entonces hay que irnos al territorio, porque el 80% del territorio está abandonado. Es decir, ha habido una política de centralización masiva. ¿Por qué? Porque, y yo me puedo permitir hablar de política, porque políticamente ha interesado, porque si nos concentran, invierten en votos. Entonces hay que pensar en cómo construir un futuro, independientemente de ideología, que sea de derecha, que sea de izquierda. Hay que descentralizar. El cáncer del territorio ha sido esa centralización masiva. Los bosques que están abandonados, porque antes había gente que tenía conocimiento en el territorio son doctorados locales, porque es conocimiento que ha pasado durante siglos en esas personas y ese conocimiento es específico de ese lugar y lo estamos perdiendo. Y el arte y la cultura, ¿dónde juega ese rol tan importante? Y pongo Genalguacil como ejemplo porque, desde niños hasta gente de 80, 90 años participan en todos los procesos. También creamos un laboratorio de innovación rural, que ahora mismo es uno de los referentes europeos de innovación. Cómo integrar la cultura dentro de la ecuación, porque claro, en Europa también se hablaba de innovación hablando de tecnología, pero nos olvidamos de lo más importante, es las personas. Tenemos que resolver el problema de las personas. Y ese conocimiento, a través de las artes, y quien hace esa labor tan importante es la mediación cultural, porque al final es reformular desde una parte creativa todo lo que ocurre en nuestro día a día. Y por eso es tan importante, y claro, cuando hablan de sostenibilidad, de cambio climático, pero la solución es poner un jardín vertical, perdonad. Entonces yo digo, mirad hacia atrás, que hay una mancha verde impresionante, cuida eso. Cuida eso, gestiónalo de una manera también coherente y no desde el punto de vista de para preservar esto no hay que hacer nada, no, tiene que haber una gestión. Si no hay gestión, nos lleva a lo que ocurre. Mira, y sigue un patrón en Genalguacil. Cada 30 años, 20, 30 años, se quema el monte público. Y cada vez peor, porque menos ganaderos, menos agricultores, menos personas viviendo en el territorio y empezamos desde la ley del suelo. Nos prohibieron básicamente vivir en Genalguacil.
a menos que viviera en el núcleo urbano. Y claro, separan ser humano de naturaleza, perdona. La naturaleza es el ser humano va intrínseco sumado a eso. ¿Por qué no quieren separar o diferenciar entre ser humano y naturaleza? Si es que es lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es utilizar las prácticas creativas y para eso es súper importante. Y pongo ejemplos claros. Como al final tradiciones, ejemplo, cestería tradicional o trabajar con las fibras naturales, pusimos en contacto a diseñadores, artistas, vecinos para utilizar las técnicas ancestrales y generar nuevos productos. Pues un vecino de Genalbocil que hacía cosas en un pequeño garaje aislado, simplemente porque tenía una enfermedad, pues el primer año toda la producción lo vendió en menos de un mes en Genalbocil, en un pueblo de 500 habitantes. Es decir, cómo al final también generas un polo de atracción económico, porque ya quien va a Genalbocil, que es un pueblo museo, pues sabe a lo que se enfrenta y lo que la gente demanda, generas empleo en el territorio que la gente se dice, no, pues no se puede, sí hay que emprender en el territorio. Y el arte y la cultura al final es ese polo de atracción de personas y también de los agentes del mundo del arte y de la cultura. Muy bien. Sí, además el acceder al conocimiento, el generar esas dinámicas, empodera a la gente, ¿no? O sea, emprender no es una cosa que va en tu genética, ¿no? O sea, cuando te dan las opciones de conocimiento es cuando empieza a funcionar, no es una cosa de listos o de tontos, no, es de acceso a, ¿no? Cuando se generan esas dinámicas. Carolina, te toca un ejemplo de algo que te haya gustado, ¿eh? No, aquí somos más de generar preguntas que respuestas, ¿eh? Es algo así que digas, oye, pues estas cosas yo creo que aquí es un sitio donde creo que deberíamos poner la atención porque tenemos la capacidad de... Pues mira, a mí últimamente me ha interesado mucho un asunto que es la idea, lo llaman los americanos los Resilience Hubs, que son estos centros, no sé si habéis hablado de ello porque pones cara de risa, igual ya estáis hasta el gorro de este tema, pero es que a mí me ha gustado mucho esa idea, ¿no? O sea, que también otra vez pasa lo mismo, ¿no? Igual que antes decía como que la gente más o menos progresista está alerta ante y no se quiere creer el solucionismo tecnológico, ¿no? Nos pasa también que no queremos caer en el colapsismo este que piensa que hay salida individual, ¿no? Y yo voy a acumular 2 latas de fabada y 6 litros de agua y un bote de gasolina y, ¿no? Entonces, y una radio que el otro día con el apagón se puso de moda. Entonces este rollo prepper que nos da como espanto, pero entre ese rollo prepper que nos da espanto y la idea de vamos a hacer como que no pasará nada, pues tiene que haber algo entre medias, ¿no? Y entonces a mí esta idea de los centros de resiliencia comunitaria me parece que tiene bastante potencial, porque es una manera como colectiva de afrontar un futuro con innumerables crisis que acechan, ¿no? Y que son horizontes probables o posibles a los que no podemos seguir no mirando, pero de una manera colectiva y sensata, ¿no? Y que además yo creo que se basa en lo que de hecho sucede, ¿no? A mí me gustaba mucho, no me acuerdo quién era, que decía que cuando el Katrina en Nueva Orleans, todas las imágenes que nos llegaban eran saqueo, 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 pero la realidad fue que un montonazo de gente se organizó para sostenerse unos a otros, ¿no? Y esa especie de terror burgués frente al saqueo era perfectamente contrarrestable con cómo consiguió la gente apañarse, sobrevivir, ayudarse y generar una comunidad. Y esto pasa constantemente, ¿no? Y es una cosa que yo creo que por fuerza visibilizar y contribuir a que siga pasando, ¿no? Entonces, como una manera como de firmar eso, colectivo a partir de el enfrentamiento a una posible crisis. Sí, el colectivo está claro que lo llevamos todo el día con el colectivo, ¿eh? Que es una parte, no digo que está bien que empiecen a son... Porque claro, a veces salen cosas y yo hago un poco de abogado del diablo, ¿eh? O sea, lo digo porque el conocimiento científico, la evidencia científica lleva ya años, ¿no? Antes hablábamos que esto llevamos, ¿no? O sea, y la gente no es idiota. O sea, el concepto ese es que la gente es idiota y no se entera. Yo tampoco, o sea, sigo teniendo la esperanza en la gente. O sea, entonces hay algo entre medio, ¿no? Que es donde tenemos que jugar, ¿no? Esos espacios de que, pero claro, si como hablábamos esta mañana, si el meteorito va a caer y de eso, pues bueno, pues oye, pues disfrutemos, ¿no? Antes de que caiga. O sea, claro, hay una parte y es cierto que una de las cosas delicadas, vamos a llamar en esto, es que esto se ha generado en muchos años. O sea, las inercias, ¿no? Hablábamos en octubre, hicimos otro evento con más científicos y demás, ¿no? Y hablábamos de la transformación de los océanos. Hay una gran parte que ya no va a parar.
O sea, no va a parar. Si nos portamos súper bien, igual en 100 años se para. Pero eso, y si nos portamos mal, pues igual no se paran. Pero portándonos súper responsables, esa inercia se parará porque ha tardado 100 años en arrancar. Entonces, claro, es importante generar esas historias, esas vinculaciones que digan, bueno, vale, ya sé que esta conducta no tiene una dopamina directa. O sea, yo hago esto y no va de eso, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy básico y, bueno, yo sé que estamos grabando, pero lo negaré en otro sitio. Yo empecé a reciclar cuando nació mi hijo, porque me daba un poco de vergüenza. O sea, a reciclar bien, ¿eh? Yo hacía cositas, pero bueno, ya ahora tengo no sé cuántas papeleras, ¿sabes? Que es como un jardín, ¿sabes? Entonces, pero bueno, ya está bien, porque ya no era por mí, sino es... Y entonces, ese tipo de historias creo que son las que hablabas, ¿no? Ese colectivo de, vale, ya sé que no es para mí, es para aquellos, ¿no? Pero bueno, que ya empieza a tener... Pero solo colectivo. Y es verdad que hablábamos antes, ¿no? Que hay muchos poderes, muchas cosas. Esta mañana, es que no me acuerdo quién lo ha dicho, pero me ha parecido muy bien, claro. El impacto de que yo recicle esa botella respecto a, yo qué sé, a las compañías de cruceros, pues es un poco... Claro, pero ahí yo creo que la filosofía de las humanidades ayudan mucho, ¿no? Claro, A pero pensar. igual el colectivo, desde la botella y demás, podemos convencer a los políticos a que, cuidado, pero solo desde el conjunto, desde el colectivo, ¿no? Que siempre Pero no solo, perdón, ya me callo. No, es que a mí es un tema que me interesa mucho porque efectivamente, o sea, es estas cosas de decisión y de elección racional, ¿no? De que este cigarrillo concreto que me fumo no me va a hacer enfermar, pero fumar a la larga sí. Entonces, cada vez que tomas la decisión de este cigarrillo, verdaderamente es una decisión sin importancia, pero en realidad estás entrando en una decisión a largo plazo y con estas prácticas individuales no pasa nada porque tú no recicles nunca, no va a haber impacto mundial, no se va a notar, pero ¿en qué tipo de persona te conviertes, ¿no? Sí, siendo esa persona que no recicla? Y una vez que lo haces te legitima para agruparte con los demás y hacer presión suficiente, ¿no? Para que haya un político que diga, oye, pues mira, y no hagan políticas como vamos a prohibir el brilli-brilli, ¿sabes? Que dices, bueno, pues vale, o sea, quiero decir, está bien, pero que igual no es igual. No, a mí me gustaría recalcar este hecho de la ciencia proporciona información y esta información tiene que llegar a la ciudadanía, pero es que incluso no solo a la ciudadanía, porque a veces la ciudadanía por ella sola no tiene capacidad de hacer ciertos cambios, sino también a los políticos. Y un ejemplo claro, volviendo al tema de los plásticos, ¿podríamos vivir sin plásticos? Pues sí. Y si os acordáis, hace unos años, cuando íbamos al súper, todos metíamos las manzanas y los plátanos en bolsas de plástico hecho de petróleo, y ahora las metemos en bolsas de plástico, pero plástico hecho de almidón de patata. Y esto ha sido claramente una imposición política, pero porque la ciencia ha informado que había esta alternativa. Que quizás el almidón de patata no sea lo mejor, porque las patatas también se pueden comer, pero ¿por qué no hacerlo? Y ahí sí que conozco, por ser del tema, a base de productos de la madera, que la madera no se come y mucha de ella se quema involuntariamente en los incendios. Entonces, la ciencia nos ha enseñado que los árboles, de hecho, son como refinerías químicas, pero que funcionan a temperatura ambiente, a presión ambiente, y con un mínimo consumo de energía, y todavía es renovable, que es la energía solar que absorben a través de las hojas. Entonces, hoy en día ya empieza a haber procesos químicos que intentan o bien utilizar los productos químicos que las plantas, incluidos los árboles, generan para después estos productos químicos utilizarlos en lugar de utilizar los mismos o similares productos químicos que vienen del petróleo, como por ejemplo generar plásticos, o imitar el proceso que hacen los árboles y las plantas, pero en laboratorio a través de energía limpia y fuentes limpias. Entonces, para mí un futuro esperanzador es lo que los científicos, el palabra que se dice bioeconomía. ¿Qué se entiende por la bioeconomía? Es el uso de materiales de origen orgánico que vienen a sustituir materiales de origen inorgánico, sobre todo petróleo, productos energéticos, cemento. Y aquí un cambio cultural que podría haber, cultura en sentido amplio, pero si os imagináis un edificio como este mismo,
construido en madera, mucha gente dice, pero el riesgo de incendio, si se quema, no va a durar mucho, es muy peligroso. Pues la ciencia nos ha demostrado que los edificios, estoy hablando de bloques de pisos, hechos de madera son más resistentes al fuego que los hechos en hormigón o en acero. ¿Por qué? Porque el hormigón armado o el acero, cuando se calienta, ¿qué hace el metal? Se dobla, pierde fuerza y el edificio se derrumba. Si el edificio está hecho en madera, ¿qué pasa? La capa superficial de la madera se carboniza con el fuego y este carbón aísla la parte interior de la madera que no se quema y que sigue aguantando el edificio en pie. Entonces, ¿hasta qué punto esto es un cambio cultural, ¿no? Pasar que la gente piense de que un edificio en madera es peligroso por el riesgo de incendio y que colapse, a que entienda que no solo no es peligroso, sino que además combate el cambio climático, porque estás sustituyendo el uso de acero y de hormigón que emiten dióxido de carbono en contra de un material como la madera que en su lugar lo captura. Sí, pero yo creo que estamos enfocando mal, ¿eh? Me gusta mucho lo que dices, pero creo que, claro, tú hablas de un cambio cultural y yo te hablo al contrario, es cómo la cultura puede ayudar a que esos cambios pasen. O sea, lo que para ti es un... Claro, porque ahora es muy básico, voy a hacer el de cuñado, ¿eh? De cuñado de... ya lo digo ahora... Claro, tú me dices, oye, esto está demostrado, sabemos que esto es así, pero ¿y por qué no se hace? Bueno, si aquí la comunicación entra dentro de la cultura, pues es un campo que puede ayudar a que la gente... No hablo de eso. O sea, yo soy ingeniero, ¿eh? O sea, no sé aquí artistas, aquí tenemos un montón de artistas, pero yo no. Yo quiero saber el problema para poder arreglar el problema, ¿no? O sea, hay muchas veces que la ciencia pasa, ¿no? Que tú dices, oye, la ciencia dice que esto es así, está más que validado, demostrado, pero no. ¿Por qué? Bueno, creo que ¿por qué no hay el cambio? En parte, y eso creo que también se ha mencionado, por todos los intereses que hay construidos alrededor de pues, empresas de hormigón, empresas de acero, etcétera, empresas petrolíferas. Eso es parte del, Por eso os digo, parte del freno. Culturalmente, ¿habrá algún freno? Quizás sí. ¿Cómo abordarlo? Pues aquí yo no soy del... No, sí, por eso digo, lo que una vez que abocamos el problema, pero a lo mejor, claro, esos cambios que siempre tendrá lobbies y cosas en contra o demás, sí que aquí es donde el colectivo puede decir, oye, que no. O, ¿sabes? Se cambió lo de las bolsas del Mercadona de los plátanos. O sea, hay cositas que se pueden ir haciendo, ¿no? Pero hay que saber por qué no pasan. Yo creo que, no lo sé, pero yo creo que aparte de los intereses, lobbies, etcétera, que tienen un peso enorme, seguro, yo creo que también como que durante muchos años ha habido una especie de idea de progreso de la que yo creo que sí que estamos ahora saliendo un poco, que tú pensabas que lo nuevo iba a ser siempre mejor, ¿no? Y era más nuevo el hormigón, era más nuevo el acero. O sea, a mí me alucina, por ejemplo, en Asturias, que es un clima muy húmedo, las casas de los pueblos, las de piedra de toda la vida todavía, pero las casas un poco humildes, son un infierno, las plantas bajas. Hay muchísima humedad y no se está nada a gusto y la gente pasa frío y no mola. Y sin embargo, los hórreos, estos de madera de toda la vida, que están elevados y son de madera, son perfectos. Están secos, ahí guardas la cosecha, no hay problema y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué si saben hacer hórreos para guardar su maíz y saben que ahí está seco, elevado y tal, por qué construyen las casas pegadas al suelo y de ladrillo cutre? ¿No? O sea, ¿qué ha pasado ahí para que ese conocimiento que se tenía se haya perdido y se haya creído que era más progreso, mejor, más moderno y tal? Pues probablemente alguien haya tenido interés en vender ladrillos, cemento, etcétera, pero también ha habido engaño, autoengaño de esto es mejor y es más moderno. Y yo creo que de ahí ese pequeño cambio cultural de empezar a valorar un poco las cosas que pasan en el terreno, el conocimiento acumulado de antes y empezar a desconfiar un poco de otros no sé, a mí me parece un ejemplo muy tonto, pero la lactancia materna, ¿no? O sea, durante un montón de años, un montón de mujeres sensatas y razonables han pensado que era mejor darle un biberón a su hijo. Y es como dices, ahora te lo dices, ¿cómo convencieron a generaciones enteras de personas que eran mejor los biberones y la leche en polvo de Nestlé, ¿no? Pues eso, es un especie de cambio cultural que ha pesado efectivamente los intereses del Nestlé a tope, que además está documentado, pero también con una idea de futuro, progreso, modernidad y demás, que yo creo que ahora ya no se sostiene. Entonces yo creo que estamos en buen momento para empezar a hacer otra vez ese cambio.
Y aquí la cultura entiendo que tiene que tener un papel fundamental, ¿no? Para coger este conocimiento que ya se tenía, o sea, es que es un poco loco, ¿no? Es casi que aprovecharse de la ciencia para poner en valor la cultura, ¿no? Es que es un poco, porque eso para mí es cultura, ¿no? El cómo se hacían los hórreos, que tú dices, para mí era cultura del local, o sea, sin embargo, ¿no? Ya sé que es verdad que y lo de pueblo era antiguo, ¿no? Y ahora están los de pueblo, yo voy mucho a los pueblos, por eso lo digo, un poco cansado de urbanitas que vienen allí aquí le llamamos, aquí en Barcelona le llaman quemacus, ¿no? Porque van mirando todo y digo, quemacu, qué chulo. Y hacen burla y dicen, son los quemacus porque todos ven un árbol quemacu, ¿no? Es una planta quemacu. Y entonces, yo creo que eso es importante, es salir otra vez, es volver a poner en valor. Pero claro, eso hay que hacerlo, la descentralización que hablaba Miguel Ángel. Yo tengo dudas con eso, si es solo eso, ¿no? Y creo que se tiene que hacer desde las ciudades también, para que las ciudades sean sostenibles. O sea, lo hablábamos fuera, ¿no? Hay un montón de gente aquí en Barcelona que está yéndose a vivir fuera, a la segunda corona, y viene de vez en cuando a Barcelona. Es cierto que hay cosas que la ciudad, a nivel sobre todo laboral, te ofrece, que claro, estar muy, muy lejos, pero bueno, ahora que todo el mundo teletrabaja, ¿no? Ahora que hay un montón de gente trabajando aquí para empresas alemanas o trabajando en Eslovenia para empresas inglesas o demás, este papel tiene que ser, pero es importante, yo creo, que esto esté organizado, como lo digo, o sea, que esté como organizado, o sea, cómo organizamos que ese conocimiento se ponga en valor, ¿no? Que se traspase, que se coopere, que se generen esos espacios de diálogo, ¿sabes? Que estos ejemplos tan claros como el que decía Eduardo, el que decías tú, Carolina, ¿no? De los hórreos, que es cuando te lo explican te quedas con cara de tonto, ¿no? Pero sin embargo se siguen haciendo casas de ladrillo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto... Y cómo somos capaces de acercarnos al conocimiento científico también? Porque ahora tenemos yo creo que hay otro veneno que pasa por ahí, ¿no? Que lo diga mi abuelo es simpático, que lo diga Eduard, ¿no? ¿no? O sea, mi abuelo en el pueblo decía que el olivo ese tenía que estar ahí porque por ahí es donde bajaba el agua y por lo tanto ese olivo siempre tenía agua, que es lo que tú dices, el bancal, ¿no? Justo en ese olivo siempre dará olivas. Eso no lo sabemos, pero ese es seguro. Y eso a mí me parecía simpático. Ahora cuando tú lo dices digo, o sea, ¿cómo volvemos a poner en valor esos dos mundos para que tengan la misma credibilidad, ¿no? La cultura y la ciencia, que es una de las cosas que aquí queremos hacer siempre, ¿no? ¿Por qué si lo dice un paper parece que no hay duda y si lo dice Miguel Ángel es como simpático, ¿no? Porque así ahí en el pueblo dicen que aquí el bancal y esta gente vivió muchos años de ese bancal, sabe cómo funciona ese bancal, ¿no? Que me gusta que tú lo digas, que digas, es que yo voy allí a que me expliquen cómo va eso y yo luego miro el por qué, ¿no? Eso es cómo hacemos para que esto se genere de forma natural y recuperar ese respeto mutuo, vamos a decir, entre lo moderno, la ciencia, la tecnología y demás, y el conocimiento local. ¿Cómo creéis que esto se debe articular? Bueno, yo creo que nadie tiene la razón al 100%. Entonces, y la clave está en esa fusión, ¿no? Cuando se habla también en innovación de la cuádruple hélice. Están por la quíntuple ya, ¿eh? ¿Qué? Ahora ya van por la quíntuple ya. Pero es súper importante, ejemplo, ¿qué ocurre en Genaguacil con el laboratorio de innovación? Es como el vecino, ponemos al mismo nivel el conocimiento del vecino que cuando viene un ingeniero. Y pongo un claro ejemplo. Vamos a hacer una cabreriza en Genaguacil. Después del fuego, ¿Una? Una cabreriza para un... ¿Qué es una cabreriza? Un espacio para tener cabras, para ganadería de cabras. Una cabreriza de 1000 y pico, 2000 cabras, ¿no? Vienen los ingenieros de la Junta de Andalucía y te dicen, este es el sitio idóneo, porque esto no sé qué. Dos cabreros vecinos de Genaguacil llegan, dicen, no, porque aquí se muere el chivo, porque el viento, no sé qué, no sé cuándo. Pues entonces, tú los necesitas, porque si los ingenieros de la Junta de Andalucía ponen la cabreriza en ese punto, pues luego no va a funcionar. Entonces, se necesitan. Entonces, está en esa comunión. Cuando lo trasladamos al mundo también de la construcción, que hemos hablado de la construcción, hemos estado haciendo cosas y técnicas durante siglos muy innovadoras que ahora la hemos cambiado. Y nosotros, por ejemplo, allí abogamos también por la economía circular, desde el suelo hidráulico hecho por artesanos, no utilizamos madera que no provenga de una gestión responsable de los bosques, utilizamos siempre a los artesanos y vecinos locales, recuperamos la cal por encima de la pintura, eso hay que ponerlo en valor. ¿Pero se puede?
tiene que empezar las instituciones. Es que el primero que tiene que dar el paso es la institución, porque primero estás generando patrimonio, estás ayudando al territorio, y te pongo ejemplo de alcalde y alcaldesa que dicen, yo prefiero poner grés de este que no sabe dónde viene, que me vale 10, 12 euros el metro cuadrado. O si quieres comprar suelo hidráulico, pues cómpralo de Marruecos. No, mira, tenemos en Andalucía muchísimos artesanos que hacen un suelo artesanal, que es lo que hay que recuperar de nuevo. Entonces, es poner en valor, tenemos materias primas, que sabe también Eduard, como el corcho, que en sitios como Estados Unidos se utiliza para el suelo, como aislante térmico también, y aplicando un producto se pone súper duro, que aquí en España no se utiliza. ¿Por qué? Porque es un producto nuestro y parece que es mejor que nos venga de China o de cualquier lugar, cualquier tipo de producto, nos parece que es mejor. Y abandonamos lo nuestro. Y creo que uno de los factores que influyen en eso es porque no tenemos orgullo de las cosas que tenemos aquí, de los productos que Pero tenemos es un aquí. poco lo que decía ella, ¿no? De lo moderno, que parece que lo moderno que ha venido de fuera es mejor y no tiene por qué serlo, ¿no? Pero por eso es importante ese tándem cultura-ciencia, ¿sabes? O sea, porque incluso se pueda validar que ese corcho es mejor para los que no creen en mi abuelo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, cuando tú eres de allí, tú sabes que el cabrero ese sabe lo que dice. Y que si te dice que aquí no, o sea... Pero está bien cuando luego puedes apoyarte en cierto conocimiento que acredita lo que dice el cabrero. Porque entonces incluso a la gente que no le tiene estima, vamos a decir, al conocimiento del cabrero, le puedes contrarrestar, ¿no? Si a veces es difícil, pero no, pero toda la vida se ha puesto aquí suelo de corcho y bien, bueno, pero ahora hay uno chino que es mejor y que tal, pero a lo mejor es peor, ¿no? Entonces, eso es importante, por eso esos espacios que hablabas tú de laboratorios de resiliencia, estos proyectos de cómo adquirir conocimiento, esos laboratorios como el Genaguacil, estos espacios como los que queremos hacer aquí, donde que son espacios de confianza en el que tenemos que volver a establecer ese vínculo horizontal, ¿no? Entre conocimientos, que a mí me gusta una cosa que intentamos aquí, y siempre hago broma, que la cultura no es especial, es otro saber más. Y entonces, cuando lo pones al mismo nivel, pero a veces este es un error de doble filo, ¿eh? A veces el artista cree que el conocimiento que aporta está por encima del bien y del mal, y a veces el científico también, y eso hace que todo se desvirtúe. Y yo creo que no, que son diferentes saberes que juntos, y por eso esas dinámicas, esos lenguajes comunes, esta mañana lo hablábamos, cómo establecer esos vínculos, son los que generan esa diferencia, ¿no? Y por supuesto tiene que haber apoyo de las instituciones, sí, pero desde el conocimiento. A lo mejor si hay soluciones de estas como las que hablas que no son tan carísimas si entiendes el valor. O sea, si lo que te vas a ahorrar en calefacción, ¿no? o en fisioterapeutas, ¿no? Como en las casas de Tocho, pues igual vale la pena hacer un Orio, ¿no? Entonces es importante generar esos espacios que se han perdido, pero yo creo que desde siempre la cultura estaba conectada con la ciencia o con el saber. O sea, era un espacio normal. Esos espacios de debate entre humanistas, ingenieros, industriales y demás, era una cosa normal. Quiero decir, no. Sin embargo, ¿cuántos años hace ya que esto se habla de la ciencia, la tecnología y las artes? Y ahora que nos hacemos los modernos, hacemos cosas de ciencia y arte. Pero es como nuevo, ¿no? Es como moderno, pero no es moderno, ¿no? Entonces, ¿cómo intentamos integrar eso? Y sé que hay estrategias que empiezan a funcionar, como el Genaguacil, como el círculo que hace cosas muy interesantes. Pero tú misma lo decías, Carolina, ¿verdad? Que es una especie de nueva estrategia de decir cómo nos abrimos a esto. Pero no es tan nuevo, ¿verdad? Si lo piensas. Sí, no, en realidad es de toda la vida, como tú dices, claro, pero que es verdad que o sea, que se ha ahondado la separación claramente. A mí lo que me preocupa de lo que decíais antes es que o sea, el paper que te da como fiabilidad o seguridad para convencer al que desprecia el saber del cabrero, ahora de alguna manera está pasando un poco lo contrario también, ¿no? O sea, que esa especie de descrédito de las fuentes expertas o científicas de conocimiento están generando un problema muy serio de desinformación, bulos y Ambas cosas son el mismo drama. y estamos jodidos también por ese lado, ¿no? O sea, que tampoco es que el paper te vaya a ayudar en nada ahora mismo. Y luego también que también pasa un poco, o sea que ahora de repente me pongo yo del otro lado, pero o sea, los incendios que hubo en la zona de mi pueblo, en Asturias, empezaron por lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Que es, pues vamos a empezar a hacer quemas, ¿no? Que lo han hecho los ganaderos de toda la vida.
de toda la vida, pero es que antes no había un verano en Asturias donde no lloviera en 60 días seguidos ni viento sur seguido durante 2 semanas. Y han montado una pifostio espectacular, ¿no? Y han quemado hectáreas y hectáreas haciendo lo de toda la vida. Entonces, yo qué sé. Sí, aunque lo que es pasa es que yo complicado. creo que aquí, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero hasta cierto punto. Lo que creo que el problema es que ese conocimiento de toda la vida, como tú dices, se ha ido viniendo a menos. Y entonces, el que ahora hace lo de toda la vida sabe la mitad, ¿sabes? Es como cuando yo me voy a coger olivas allí en Almería, pues que lo cojo a mi manera de toda la vida, ¿sabes? Entonces también está pasando un poco eso. Seguramente un local de siempre sabe que hoy no se puede quemar, ¿sabes? Los de siempre, siempre lo tienen muy... Bueno, porque también está este conocimiento ancestral en los países desarrollados está habiendo una pérdida. O sea, a medida que van pasando las generaciones y no se transmite de la misma manera el conocimiento de una generación a la siguiente, este conocimiento se va perdiendo. Pero yo creo que hay esperanza y al menos, os pongo un ejemplo en el sector forestal, que es el que conozco. Yo cuando empecé a estudiar el bosque, a estudiar en el sentido, no de investigación, sino a estudiar como alumno, ¿no? En 2001 no se hablaba de conocimientos tradicionales. Y hacia la década, ya a finales de la década de los 2000, 2010, cada vez es más común que se tenga en consideración no solo el conocimiento adquirido a través de método científico, sino también el conocimiento tradicional de la gente que ha vivido ahí durante generaciones. O sea, que se intenta, al menos después de la práctica, no sé hasta qué punto se aplica, pero los científicos cada vez están más concienciados de dar valor al conocimiento tradicional junto con el conocimiento científico. Y yo creo que el problema de esta pérdida de conocimiento tradicional y desprestigio de lo tradicional, yo creo que va bastante ligado a, y no soy historiador de la ciencia, pero creo que va bastante ligado a la especialización. O sea, la ciencia a lo largo de los siglos se ha vuelto tan especializada que ya no hay Leonardo da Vinci, ya no hay un tipo genial que te haga pintura, arquitectura, física, inventos, no, porque la ciencia cada vez es más especializada y entonces cada vez ves solo tu especialidad y no ves lo que te rodea. Y os voy a poner un ejemplo de esto. Yo de hecho, tuve la suerte de estudiar en Canadá y en Canadá todavía queda un conocimiento ancestral muy disponible que son el conocimiento de las primeras naciones. Se llaman a ellos mismos primeras naciones, lo que aquí llamaríamos los indios, ¿no? Aunque el término que normalmente se utiliza es amerindio, no, pues indios de América. Bueno, la historia está en que yo estaba haciendo el máster y nos fuimos con una amiga a visitar, una amiga de la universidad, a visitar una de las oficinas más recóndidas del Ministerio de Recursos Naturales, porque en Canadá la mayoría de bosques son públicos y por consiguiente los gestiona el Ministerio de Recursos Naturales. Iba con mi amiga de la universidad a visitar una amiga suya, que trabajaba en esa oficina de recursos naturales esencialmente para la gestión de los bosques públicos. Y su amiga, para mi sorpresa, era antropóloga. Y yo le dije, ¿qué hace una antropóloga trabajando en el Ministerio de Recursos Naturales que lo que hace es gestión del bosque? Dice, claro, pero es que en este bosque viven amerindios, viven primeras naciones. Entonces, esta gente tiene una concepción del bosque, una necesidad del bosque y un conocimiento del bosque que nosotros no tenemos. Y si tú pones a un ingeniero forestal, un ingeniero de montes, a hablar con ellos, no se van a entender, aunque los dos hablen la misma lengua. Pero alguien, un antropólogo, que quizás no sepa tanto de bosques, pero sepa cómo interpretar una cultura distinta, servirá de puente entre los ingenieros forestales de formación, digamos, de cultura occidental y los amerindios que han tenido su cultura y que todavía hay quienes viven siguiendo muchas de sus prácticas tradicionales. Entonces, yo creo que esto lleva a un punto de que tenemos que vivir con esa esperanza, ¿no? Que los científicos cada vez ven más que, vale, nos hemos especializado en nuestro campo, somos los mejores en nuestro campo, pero nos damos cuenta de que no lo podemos hacer todos solos y
no tenemos tampoco todo el conocimiento. Hay otra gente, en este caso pues los amerindios o los agricultores de la sierra o los ganaderos de Genalhuacil, que tienen sus conocimientos y que los tienen que aunar con los técnicos, pues ya sea de la Diputación, de la Junta o los ingenieros forestales del Ministerio de los Recursos Naturales, para que ambos conocimientos sean considerados y se pueda sacar lo mejor de cada uno. Al menos en el sector forestal hay esperanza. No sé los otros sectores qué tal andan de esto, pero hay esta conciencia de aunamos no fuerzas, sino aunamos conocimientos. Sí, no, muy brevemente para ratificar lo que dices. Yo en Canadá he conocido a un director de un espacio natural protegido que era filósofo y lo hacía muy bien, mejor que muchos ingenieros de montes cuando han dirigido aquí en España. Pero no quería decir esto. Quería introducir el concepto de ciencia ciudadana, que ahora se está trabajando. Yo trabajo en la Autónoma de Madrid y hay algunos proyectos que se están llevando a cabo que están construyendo ciencia con gente y rigurosa. Anteayer mismo había un meeting, un workshop de estos sobre algunos aspectos del cambio climático relacionado con la dieta. Y entonces estaban haciendo, bueno, yo recuerdo un experimento que estaba haciendo allí que se llamaba, ¿cómo era? La comida de tu plato es un paisaje. Bueno, era más redondo el mensaje, no me acuerdo. Pero era una investigación con gente, con los ciudadanos, sobre lo que significaba el impacto ambiental de la alimentación. Bueno, solo quería decir esto, ¿no? Y luego me había quedado enganchado también con la pregunta que habéis planteado de la bioeconomía, ¿no? Y solo quería consultar a la mesa cómo lo veis, ¿no? Y si la alternativa realmente es la autocontención. Autocontención, lo que antes se llamaba la simplicidad voluntaria. Y si realmente podemos vivir con menos. Y esto, el papel de la cultura es muy importante. Yo, no sé cómo decirlo, cuando era pequeño, bueno, a mí me gusta mucho el chocolate, con perdón, esto no se graba, ¿no? Y los dulces. Y cuando era jovencito, cada vez me quedaba extasiado delante de las escaparates de las pastelerías, ¿no? Me comería todos. Pero no me daba, la beca que tenía de investigación no daba para eso. Y ahora que podría hacerlo, sé que no debo hacerlo. Y no lo compro. ¿Y cómo hacemos que se cree un consenso social sobre la autocontención? No es solo cuestión de rentabilidad, no sé, bueno, perdón que... No, quédatelo, pues si alguien quiere hablar, sí, se lo pasas. Yo creo que hemos ido a un sitio muy importante en esto, y es que desafortunadamente creo que empieza a haber un descrédito, ¿no? Gracias, Nadala. Un descrédito tanto del conocimiento, vamos a llamarle, porque mira, me gusta que no distingamos, ¿no?, del conocimiento. Hay un montón de gente que cuestiona la ciencia, un montón de gente que cuestiona las tradiciones, y creo que esto es muy delicado, ¿no? Lo hablábamos fuera antes, nosotros trabajamos con el Centro de Supercomputación Federal Alemán y tiene un departamento de filosofía computacional, ¿no?, que a mí me gusta mucho, y dice que el problema es cuando pones en duda las fuentes, que el problema más grave de la desinformación es cuando la fuente no vale. Porque si la fuente no vale, si tu madre no es verosímil, igual tú no naciste ese día, ¿no? Es muy complicado esto, ¿no? Entonces, claro, estamos en un punto muy delicado ahora, con tanto conocimiento y tanto no conocimiento, en el que creo que sí que debemos aunar fuerzas y empezar a tener un lenguaje común y un discurso común, ¿no? Por eso es nuestra obsesión aquí de unir humanidades y arte con ciencia y tecnología, sobre todo porque hay quien te dirá que no, pero sí que es verdad que están liderando muchos de los desarrollos nuevos. O sea, los cambios sociales, laborales, económicos, muchos vienen gracias o por culpa de esos avances tecnológicos o científicos. Entonces, es un momento clave donde encontrar esas narrativas en las que poner un poco de sentido común, porque si no viene Trump, ¿no?, y te dice que el paracetamol es malo y a volar, ¿no? Es peligroso. O sea, entonces, y viene la Agencia Europea del Medicamento y dice que no, pero y hay un montón de gente que dice que igual la Agencia Europea del Medicamento
no es un organismo válido. Pues entonces, ¿qué es válido? ¿No? Entonces, claro, y yo entiendo que haya dudas, o sea, que es que... No, pero ¿qué pensáis de la ciencia ciudadana? ¿Os suena proyecto? Es que yo estaba impresionado porque era como Sí. el único problema era la escala, ¿no? Era como conseguir escalarlo. Es un problema. La ciencia ciudadana, yo tengo una... Esto sí que es opinión. La ciencia ciudadana, tengo una especie de relación amor-odio. Hay cosas muy chulas de ciencia ciudadana y luego a veces se hace un mal uso del concepto ciencia ciudadana. Si tú miras la definición de ciencia ciudadana es fantástica, pues como lo mismo que la cuádruple hélice y los Living Labs. El concepto Living Lab me parece fantástico, a veces se usa a reguleras. Y entonces se desvirtúa un poco. El concepto es maravilloso, bien aplicado. O sea, yo que estuve con Artur a los principios de la European Network of Living Labs y no sé qué, el concepto es fantástico. Pero, ¿qué pasa cuando todo es Living Lab? Es que nada es Living Lab, ¿no? La ciencia ciudadana igual. Hay veces que tú le digas a la gente, vamos todos juntos a coger plástico de la playa, está bien, pero no es ciencia ciudadana. Es una campaña de concienciación, ¿sabes? O sea, entonces, hay proyectos muy chulos y creo que a veces estos proyectos de no ciencia ciudadana que se venden como ciencia ciudadana están desvirtuando los proyectos chulos. ¿Me explico? Entonces, es con cuidado. Seguramente este que tuviste tú es fantástico. Yo he visto muchos fantásticos y he visto algunos que dices, oye, esto no es... Y he visto Living Labs que no son Living Labs. Que dices, bueno, vale, sí. O sea, que tú vengas aquí, esto es un beta tester, ¿no? Antes te pagaban 50 € y probabas la colonia y los yogures en la Rambla. Y, ¿sabes? Entonces eso no es un Living Lab. Que yo te dé un montón de yogures y tú me digas cuál te gusta más, no es ciencia ciudadana, es una campaña de testing de toda la vida, ¿no? Entonces, por eso digo que... Pero es cierto que ese concepto, de todas maneras, creo que la ciencia ciudadana tiene un pero en esto que estamos hablando. Y es que funciona muy bien con los que ya están en el mundillo. O sea, yo que soy un motivado de la ciencia, soy carne de cañón. O sea, me gusta siempre, ¿sabes? Pero es verdad que es gente que ya está interesada en... Y yo creo que hay otras veces que espacios como el Círculo, como Genalguacil, como nosotros, tenemos que intentar acceder incluso a esos que la ciencia les da igual. Porque, ¿sabes?, que al menos tengan un acceso. Entonces, son targets diferentes. Entonces, ciencia ciudadana, ¿dónde funciona normalmente muy bien? Pues en universidades, porque ya está estudiantes, son gente que ya está, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, son targets diferentes. Entonces, es cierto que tienen un poco de conocimiento más avanzado, entonces puedes jugar más con ellos, entonces funciona mejor. Pero está bien mantener las dos cosas, ¿sabes? Cómo involucrar a esos que ya están, pero luego cómo hacer esas estrategias, pues como hacían esta mañana, ¿no? Con esos niños que no tienen acceso, que son niños que no tienen acceso. Esos son difíciles, ¿sabes? Ir a la escuela de música, al taller de Musics y hacer un coro es más fácil, ¿sabes? ¿Por qué? Porque están ya en el de esto. Entonces, por eso estas estrategias nuevas que me gustan, ¿no? Pues en un pueblo que nadie esperaba, que de golpe, pum, emerge la cultura y se convierte un refugio climático en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Y que la gente diga que es el templo del pueblo. Eso me parece fantástico, porque sí o no, el Círculo siempre se ha visto como algo como más de... Y eso es guay, ¿no? Cómo establecer esos puentes que llegan a esos que están fuera del radar, que son... Sí. Es que un poco sí, lo que tú estás diciendo y un poco desde esta mañana, ¿no? Las conclusiones, porque dices, qué complejo, le estaba diciendo a ella, ¿no? También, qué complejo es hablar de cambio climático y todo esto desde nuestros privilegios, ¿no? De personas blancas que estamos aquí en un entorno hiperlujoso y es como, pero ¿cómo vamos a hablar? O sea, al final es como un poco lo que estáis hablando de qué nos podemos hacer cargo, pues de cuidarnos unas a otras, de más o menos asegurarnos el bienestar de la gente que tenemos a mano, que vemos, o sea, es que es tan complejo. Pero no podemos generar dinámicas de cambio. Eso es lo que yo digo, que estos espacios que tenemos que aprovechar, y yo hablo con gente, ¿no?, que dice que me gusta mucho, y el Círculo, nosotros, ¿no? El ZKM, siempre dicen, como los alemanes, en Get Out of the Temple, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos sitios de pensamiento, que son fantásticos, pero que ese pensamiento genere dinámicas hacia afuera? Y eso es lo más complejo, porque claro, si nosotros en este debate es muy fácil llegar a un consenso, porque somos todos gente que ya estamos en... O sea, es difícil que aquí en esta mesa nosotros cuatro discutamos sobre este tema, porque estamos todos en... Pero somos capaces de
generar inercias. O sea, Pero esa es la cosa, ¿no? De los proyectos que estáis comentando y tal, es desde la conciencia de los privilegios, decir, vale, tengo el poder de abrir el espacio, lo que estábamos hablando antes del MACBA, ¿no? Con el barrio, ¿no? De abrirlo al barrio, de permitir que otras personas sí accedan. O sea, desde la conciencia de yo tengo los privilegios, esas otras personas no, vamos a abrir para que sean de todos, ¿no? O sea, pero claro, ¿cómo incide eso en el clima también? O sea, ¿no? La conciencia de cuidado de unas personas a otras incidirá también en el cuidado del planeta. sí, pero cuando tú cambias dinámicas, yo creo que, o sea, una de las cosas guays de cuando, lo que decía Carolina al principio, ¿no? O con la gente que viene a la EPSN mañana, ¿no? No es tanto que aprendan ciencia, sino es que se vayan sabiendo de que tenemos un lío. O sea, yo con eso ya mañana, con la gente que venga, o sea, que ellos sean conscientes de que tenemos un lío, y es un primer paso, ¿no? Para que se generen cambios y dinámicas que hagan que, ¿sabes?, podamos hacer cambios. Y si nos pudiéramos juntar todos, sí que podríamos generar movimientos, ¿no? Y una de las cosas que a mí me obsesiona y que hacemos proyectos, Nadala está por ahí, que lo sabe, intentar ver si esto, incluso como forma de escalarlo, fíjate que ya estamos buscando derivadas ya locas, ¿no? Porque claro, esto, y lo digo con todo el cariño, tiene un impacto irrelevante. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo del mundo de hacer las cápsulas, de hacer los vídeos, de moverlo, pero lo verán otra vez, seguramente, ojalá que no, un entorno endogámico de gente que ya está en el de eso, ¿no? Y haremos un esfuerzo muy duro por intentar sacarlo fuera y que la gente entienda y empiece, aunque sea a reflexionar sobre estos temas. Pero una de las cosas que estamos mirando es, ¿podemos hacer, es que esto es muy europeo, guidelines para policy recommendations, ¿sabes? O sea, ¿cómo se dice esto? Recomendaciones políticas, sí. O sea, ¿sabes? Para que tú puedas darle un informe y decir, oye, esto que ha ido en Genalguacil, mira, ¿lo podemos hacer en Amposta? O sea, no, o sea, y no tanto, por supuesto, adaptado a Amposta y con no sé qué, pero generar esos pequeños como forma de escala, porque claro, si hablamos de cambio climático, todo es tan grande que el impacto de Genalguacil tiene en el mundo es el mismo que yo reciclando botellas. O sea, es magnífico. Es una historia brillante. Pero, entonces, ¿cómo hacemos que esto escale? ¿Y cómo hacemos que ese círculo de bellas artes, ese refugio climático donde se genera ese pensamiento? Antes hablábamos, ¿no? No es solo la peli, sino es el Performaforum, ¿no? El Cineforum de después. Cómo hablamos sobre ella, cómo debatimos. O sea, tú creo que es un poco por donde ibas. No es solo ir al espacio, sino es cómo se generan esas dinámicas donde reflexionar sobre eso. Eso tiene mucho más valor que estar fresquito. Que sí, o sea, pero en Madrid hay mucha gente que aún podía estar fresquita en casa e iba allí porque allí es donde se generaba eso. O sea, eso es... Pero eso, ¿cómo lo escalamos? Pues no sé. Igual es haciendo recomendaciones. Por supuesto. No, sí, lo digo desde eso, pero yo lo que digo es cómo esos buenos trabajos, que nosotros también hacemos un montón de esfuerzo por hacer un trabajo digno. Ya no te digo bueno porque está feo que lo diga, pero la práctica, en un problema tan gordo, se queda en... Bueno, pero digo, ese azucarillo se lo puedo regalar a otro para que ponga otro azucarillo allí, ¿sabes? O sea, podemos hacer azucarillos para que funcionen, ¿no? Pues eso es una de las cosas importantes. Miguel Ángel, dale. Claro, hablar de Genalguacil en 2025 no era hablar de Genalguacil en 2011. Y yo siempre digo que el proyecto Genalguacil se ha construido desde el no. El no decir, cuando yo entro como alcalde en 2011 y le planteamos que ya había una semilla, un germen en Genalguacil vinculado con la artesanía y planteo el proyecto Genalguacil Pueblo Museo, lo primero que me dicen, no se puede. Genalguacil no puede tener un museo de arte contemporáneo, vosotros no podéis hacer residencia de artistas, vosotros no podéis tener una programación propia de cultura. Eso, 2011. Entonces, se ha construido todo desde el no. Posiblemente tengamos que ser un poquito más fuertes y no ha sido fácil, ¿eh? Ha habido muchísimo sufrimiento, muchísimas lágrimas detrás de todo esto, de muchísima gente, y digo lágrimas colectivas, de mis vecinos, de nosotros, porque hemos sufrido de todo. Es decir, desde terrorismo político, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que te aprueban una subvención y 10 días antes del evento te dicen que no tiene 80.000 euros, ese tipo de... Nosotros hemos vivido en Genalguacil eso. Entonces, y se ha construido desde la fortaleza de la comunidad y entender que mi oxígeno es la cultura. Pero, y te digo más, en 2016, cuando nos quitaron una ayuda de 80.000 euros 10 días antes del evento,
Los primeros que pasaron por la puerta de la alcaldía para ayudar eran los vecinos, con dinero, para donar dinero. Eso... Miguel Ángel. Eso es muy bonito. Eso, entonces, posiblemente tengamos que construir las cosas desde el no. Desde yo me lo creo, estoy solo, somos 3 personas, pero somos 3 personas que al final tenemos un impacto. No hace falta que seamos miles para cambiar las cosas. No, yo al revés, lo que digo es que hay que intentar buscar maneras de potenciar el impacto que generáis. O sea, lo que te digo es que porque yo creo que en un tema tan loco como el que tenemos hoy, de cambio climático, o sea, lo que queremos es que funcione. O sea, no estamos patentando la Coca-Cola, ¿sabes? O sea, que lo que digo es al contrario. Cuando detectamos alguna cosa que parece que va, ¿cómo hacemos para que corra? ¿Sabes lo que te digo? Porque tú estarías encantado que hubiera otro pueblo museo, hombre, igual al lado tuyo no, porque igual te quiero hacer un poco de ¿sabes? No, pero, ¿sabes? Pero que hubiera uno en Valladolid te parece pues fantástico, o sea, ¿sabes? Porque entonces, ¿cómo hacemos que esos multipliers, ¿no? Ese efecto multiplicador de que como estas cositas, ¿no? Porque, y mira, es una de las cosas que en este ámbito de arte y ciencia yo envidio mucho, ¿no? Yo no, porque no soy artista, yo soy más científico que artista, pero que siempre hago broma con los artistas. En la ciencia, el conocimiento es acumulativo y en estas actividades no, y eso es un problema. O sea, la ciencia publica el que una cosa no se puede. No que creas que no se puede, no es el no que tú decías, el que, mira, estas 2 moléculas no se juntan, ya he probado según no sé qué, y eso es un paper valiosísimo, porque mucha gente dice, oye, pues estas 2 no, voy a probar con aquella otra. Entonces, en este ámbito está bien que generemos ese conocimiento acumulado, ¿no? Pues mira, en el círculo probó esto y fue un desastre. Nosotros hemos probado esto en días que no tocan y hubiera sido mejor la semana que viene. Bueno, pero, o sea, esas cosas no se comparten, no se genera ese espacio. Entonces, está bien que en un espacio en el que todos queremos que pase lo mismo, que como siempre decimos, ¿no, Nadala? Que somos 4 matados en esto, que digamos, oye, pues, ¿sabes? Como esto ya lo probé, no le des que ahí no, pruébale aquello que... Desde la generosidad, compartiendo. Es decir, Claro. nosotros lo que hacemos en General Bucil con el laboratorio es compartir. Compartimos conocimiento y apoyamos. De hecho, yo normalmente ahora cuando voy a muchísimos proyectos, voy a proyectos donde no tienen recursos económicos, porque lo fácil es ir a dar una conferencia al Reina Sofía. Eso es lo fácil. Lo difícil es ir a un pueblo que te han dicho en Extremadura y tienes que salir de tu casa con el coche a las 3 de la mañana para estar allí, dar una conferencia y regresar al día siguiente. Porque te llaman, no tenemos dinero para nada. Y yo ahí estoy. Sí, está bien. Entonces, posiblemente la clave esté en, vamos a donar también nuestro tiempo y nuestra generosidad para construir una vida mejor para todos, ¿no? Vale. Entonces, vamos a ir cerrando un segundo. Yo te voy a decir, ahora vamos a ese modo la carta a los Reyes Magos, ¿eh? O sea, tú, desde tu ámbito, y después seréis los 3, ¿qué os gustaría que pasaran los próximos 5 años en este ámbito? O sea, que tuvieras, oye, pues yo si pudiera elegir y tuviera los recursos, si yo fuera Ursula von der Leyen, diría, oye, yo pondría ahí, ¿sabes? Ahí es donde... Venga, va, que te he puesto lo fácil, la tiro primero, va. Bueno, yo creo que para llegar a una carta de los Reyes Magos que llegue a todo el mundo, o sea, lo de escalar las soluciones, lo que has mencionado de hacer llegar el mensaje a los políticos es clave, porque al fin y al cabo son quienes tienen el mayor poder para implementar un cambio a gran escala. Y el ejemplo es, volvemos al de las bolsas de plástico sustituidas por bolsas de almidón, ¿no? Al final fue una voluntad política y se tuvo que convencer a los políticos. Entonces, mi carta a los Reyes Magos sería convencer a los políticos sobre las bondades de la bioeconomía, construcción de madera, uso de maderas para derivar productos químicos. Después vamos a ver si hay recursos para todos, ¿no? Pero bueno, el petróleo algún día se va a acabar, mientras que los árboles, si se cuidan, siempre van a crecer. Entonces, esta sería mi carta a los Reyes Magos. Venga, Carolina, ¿dónde ves el círculo? No sé. Eres la de desarrollo estratégico, ¿eh? Ya, O sea, vaya bajón. No sé, es que Sin presión. más que carta a los Reyes Magos, es que me apetecía comentar, o sea,
O sea, cuando llegas a los políticos también luego pasan cosas raras. Estábamos, Andrea y yo, acordándonos que a la inauguración del refugio climático vino Sara Agesen, la ministra de Transición Ecológica, y a los, una semana o así, con Pedro Sánchez, cuando empezaron a hablar del Pacto de Estado, anunciaron una red nacional de refugios climáticos. Entonces, a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor no tenía ni agenda, pero te hace pensar, joder, mira, ha visto el refugio que más le flipó, le encantó, nos puso por las nubes, fue muy bonito, muy emocionante. Creo también que una cosa que me gustaría que pasara es que la narrativa, o sea, es un poco triste hablar de narrativas, ¿no? Es como cuando dices, no, esto se arreglaba con la educación, que siempre acabas ahí, es muy deprimente. No se arregla nada con la educación. Pero back to basics. Pero que la narrativa, tú hablabas de la autocontención, ¿no? Y me parece que es evidente que hay mucha gente que tiene que autocontenerse. Yo probablemente soy de la parte de la población que tiene que autocontenerse, pero me parece un discurso difícil de articular, difícil de vender. Entonces, yo creo que por fuerza tenemos que ser capaces de articular un discurso de vida buena, de vida abundante. O sea, hablamos de decrecimiento, pero hay cosas que tienen que crecer todavía. Muchas cosas tienen Pero por que ser crecer. abundante y responsable, ¿no? Abundante y responsable, y abundante entendido de otra manera, no abundancia de mierda, abundancia de cosas del todo a 100, sino abundancia de tiempo libre, abundancia de aire limpio que respirar, abundancia de tiempo para estar con los tuyos. O sea, que hay tantas abundancias, tantas maneras de articular un futuro más bonito y de hacerle ver a la gente que hay algo más, ¿no? Yo siempre hablo del anuncio aquel de BMW que tuvo tanto éxito, de ¿te gusta conducir?, que salió una manita de un tío así. Y ese anuncio que es como muy, todo el mundo queda como, ay, sí, pero en realidad a nadie le gusta conducir, a nadie le importa que sea un coche, un BMW, tú lo que quieres es irte, ¿no? Irte del sitio donde trabajas, se veía un paisaje al fondo, hay brisita en la cara, o sea, que todo lo que te vendía ese anuncio no era el coche, era lo otro. Eso otro, ¿no? Es lo que podemos crecer ahí. Sí, pero además pasan cosas que estamos perdiendo la dieta mediterránea, ¿no? Que me parece como loco, ¿no? O sea, que bueno, es igual. No, Miguel Ángel. Yo creo que Carolina ha descrito perfectamente lo que es la vida en un pueblo. La del coche. Bueno, estoy de acuerdo con Eduardo. Mira, ahora, si a mí me dicen, ¿cuál es tu objetivo? Ahora es mover en la Comisión Europea leyes que de verdad protejan al ciudadano y al territorio. Leyes. Yo ya no me fío de predisposición política de nada ni de nadie. Leyes. Porque aquí todos vemos los programas electorales de todos los partidos, y yo mira que estoy también involucrado en política, pero soy bastante frío en esto. Vemos los programas, nos van a resolver, todos nos resuelven la vida. Tú dices, bueno, le echo un voto a cada uno porque todos nos van a resolver la vida. Luego no hay predisposición. Entonces, de lo único que me fío es modificar leyes que de verdad protejan el territorio, que de verdad protejan el medio ambiente, porque dicen, yo lo voy a proteger, pero no hay una ley que te diga, tú tienes que invertir en los bosques, tú tienes que invertir en el territorio, tienes que invertir en los vecinos resolver. Yo quiero leyes que estén acotadas al destino final del presupuesto. No que luego entra fulanito o fulanita, cogen el presupuesto de todo y lo trituran. Es de la única manera que yo entiendo que podemos hablar de un sistema sostenible y de verdad de generar calidad de vida para todos, de verdad. Ambicioso, mira. No, pero está bien, está bien. Sí, nosotros por eso una de las cosas que queríamos siempre es lo que decía, hacer recomendaciones políticas. Pasa que es verdad que estamos en un país un poco extraño para eso, ¿no? O sea, yo estoy harto de hacer informes que van a Baden-Württemberg y aquí no se los lee nadie, pero bueno, es igual. Seguiremos haciéndolos, ¿no? Con la aspiración de que algún día lleguen. Pero yo creo que estamos en la buena línea. Creo que es un momento muy importante, de verdad, para el mundo de la cultura, de no quedarse a un lado. O sea, porque de verdad, y vuelvo al inicio, que la cultura se quede fuera de esta ecuación es peligrosísimo. O sea, creo que Europa no se lo puede permitir. O sea, igual China sí, ¿no? Pero Europa es delicado. Entonces, es importante asumir, intentar buscar los encajes, dónde nos posicionamos, cómo lo hacemos, ser honestos. Aquí no puedo entrar porque no me toca. O sea, porque yo creo que es una de las cosas que pasa a veces. Y nos vemos, y pasa mucho en el mundo de la cultura, pasa que gente que tiene soluciones para todo y vienen a iluminar y hacen que perdamos credibilidad. Igual cuando viene algún científico también, que hay algún gurú, ¿no? Porque son muy parecidos los artistas y los científicos, ¿eh? O sea, cuando viene algún iluminado a decirte tal, pues es raro. Pero sí, volver a generar esos espacios de confianza creo que son muy importantes para todos y gracias por venir. Y que creo que es muy importante
ahora es el momento, ¿no? De cómo aprovechar ese espacio que se nos da, ¿no? Que incluso él lo decía, ¿no? Que necesitamos colaborar, necesitamos juntar, necesitamos esfuerzos y sobre todo hay que encontrar el lugar, ¿sabes? Y el cómo. Que hay cositas, es lo que hablábamos, ¿eh? Aquí todos tenemos cositas que empiezan a funcionar, pero que estaremos todos de acuerdo en que hay que afinarlas, ¿no? Entonces, yo os invito a todos nosotros seguiremos aquí hasta que nos dure la energía, intentándolo. Porque es verdad que es un terreno hostil, ¿no? Tú lo decías, estás emocionado con cosas, ¿no? Todos aquí hemos tenido, porque no es una cosa fácil, pero bueno, estamos en ello. Y a ver si conseguimos que la cultura tenga un papel en esto tan loco, ¿no? Que para nuestros hijos. Sí, es que lo más triste aquí es que es muy difícil. Tú hablas de narrativas, ¿no? Que es volver a las básicas, ¿no? De narrativas y formas. Pero es que esto de que estamos hablando no es para nosotros, lo sabemos, ¿no? Que eso es lo difícil de explicar. O sea, nosotros no veremos los efectos de lo que hagamos. Entonces eso es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se explica eso? Tú empiezas a ver resultados allí en Genalguacil. ¿Cuánto ha crecido Genalguacil? ¿O se ha mantenido, que ya es un qué? Bueno, más que crecer, que sí ha crecido, era frenar la estampida que había en 2011 de una caída de entre un 10-20% anual. A empezar a fijar y algunas veces no crece, pero otro año crece 2-3%. Y sobre todo, si tuviera que identificar el mayor de los cambios que han pasado en Genalguacil, es la motivación de la gente. En 2011 era como nos vamos al traste, todo conversaciones catastróficas, a ahora gente, jóvenes, que regresan a Genalguacil, a su pueblo, igual que hice yo en su momento, a invertir, también ahora vamos a contratar a 2 agentes de innovación en Genalguacil. También queremos formar a los jóvenes de nuestro pueblo para que sean los futuros agentes de innovación en el contexto rural europeo, que ya está bien que la gente de las ciudades decida sobre mi futuro sin ni siquiera preguntarme. Queremos tener esas herramientas. Tú lo pides todo, Miguel Ángel. No, es que estamos ahí. Es que ya está. Es decir, a mí no me pueden plantear un modelo de futuro para mi pueblo sin haber estado en mi pueblo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuánta gente pasó por el refugio, Carolina, más o menos? 60.000 personas. ¿Cuánto tiempo estuvo? 2 meses. Uy. Ni tan mal. Enhorabuena, de verdad. Sí. Quería preguntar si lo que habéis hecho culturalmente también tiene alguna vertiente de cultura agrícola, si las tierras hay algunas comunales o son de propietarios, pequeños propietarios o de latifundistas, y si también de alguna forma incidís en ese aspecto. Hemos hecho varios intentos, estamos ahí todavía. De hecho, vamos a colaborar con un proyecto público-privado donde vamos a formar y vamos a utilizar el terreno público para trabajar alrededor de la permacultura allí en Genalguacil. Queremos también ese bosque, pues, que sea al final un bosque donde los vecinos pueden trabajar también, ¿no? Desde el cultivo del pinzapo, que es uno de los también árboles endémicos de allí, que está en peligro de extinción. Es decir, utilizar lo público para el bien común. Estamos en eso. Es muy complicado porque si no tienen los recursos, hasta que no llegan esos recursos, la gente, por naturaleza, somos muy poco emprendedores. Entonces, a menos que lleguen esos recursos, que ya tenemos unos poquitos para iniciar eso, pues, pero bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con tu línea que planteas. Sí. ¿Hay más preguntas? Pues sí, que esto es un sitio, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Me ha parecido fantástico. Yo Dale. quisiera añadir reflexión. Estaba pensando ahora qué me llevo después de este debate y de este espacio compartido para mi profesión, ¿no? Y me pongo unos deberes que son los siguientes. En el Instituto Forestal Europeo trabajamos mucho con proyectos que no solo llevamos nosotros, sino que hacemos con consorcios, con otros organismos, o sea, donde no podemos llegar otros, pues los expertos que están en tal universidad o en tal centro de investigación o tal empresa,
pues aunamos fuerzas para realizar el proyecto. Y nunca he estado en un proyecto que tenga un consorcio con una entidad cultural. Entonces, me pongo como deberes Fácil. para el siguiente proyecto en el cual tenga yo poder de decisión, intentar ahí meter en el consorcio una entidad cultural y para explotar en el buen sentido de la palabra, lo que nos pueda aportar, ¿no? Y salir de esta burbuja de ciencias naturales e implicar también la cultura. Nosotros, nuestra experiencia, y creo que el Círculo y Genaguací también funcionan, que participan, honestamente, y lo digo en pequeñito, yo he disfrutado más los proyectos que hacemos fuera del ámbito nuestro que los que dentro. Igual que, o sea, quiero decir, creo que aportamos más valor cuando trabajamos con gente que no es como nosotros que cuando nos juntamos, ¿no? Como dice Pep siempre cuando hacemos los workshops, que ahora, todos estáis invitados mañana si queréis a venir a la Noche Europea de los Investigadores que hacemos aquí al lado en Poblenou, que es muy loco, ¿no? Y hacemos una convocatoria abierta para creativos. Porque decimos creativos porque hay médicos de familia, investigadores, biotecnólogos, artistas, bailarinas. Y Pep siempre dice, hay que coger los diferentes. Porque claro, si coges 20 bailarinas te sale un ballet. Entonces creo que nosotros los proyectos europeos de innovación, y creo que y eso es un poco del el soul de esta casa, ¿no? Es cómo nos juntamos con diferentes, que fíjate que aquí los cuadros estamos en un rollo muy parecido, pero somos muy diferentes. ¿Me explico? Yo no, o sea, yo aquí no veo competidores para nada. O sea, lo que hace el Círculo yo no lo voy a hacer nunca, ni aspiro a hacerlo, ¿no? La parte punky esa que hago yo el Círculo tampoco. Si acaso alguna cosa que haga yo se lo puedo llevar al Círculo o viceversa, pero que es raro. ¿Sabes? Tú, o sea, Genaguacil es otro. O sea, esto yo creo que, y aquí en esos espacios es donde sí que sale la innovación. La innovación sobre todo disruptiva, ¿no? Y esos nuevos pensamientos. Si no, siempre es acumulativa. Juntándote 4 centros forestales sale un poquito más. Pero es bien cuando entra alguien de fuera porque te hace replantearte. Incluso a veces, que es lo que hablábamos siempre, la innovación funciona a través de las buenas preguntas. Y entonces hay veces que explicándole cómo funcionan los bosques a alguien que no tiene nada que ver, te hace la pregunta correcta que tú dices, ¿en serio? O sea, y sí, y de ahí salen muchas veces, a nosotros nos ha pasado, ¿sí o no? Pep siempre dice, cuando habla con los científicos, ¿cómo le dice él siempre que es como leer Chekhov? Dice, ¿no? ¿Cómo dice? Sí, él siempre dice, he ido, es la hostia, he ido al Instituto de Biotecnología y vengo flipado. Y digo, ¿te has enterado de algo? Buah, no sé, pero es que o sea que estamos muy... Esta es vuestra casa, cuando queráis, estáis siempre invitados. Mañana el que quiera venir a la EPSN, que venga, que se lo diga a Nadala, que es la que manda, y la que dice que no. Sí, de hecho, mañana, que esperamos que haya más gente y que Barcelona esté normal, sale un autobús de aquí para allá. O sea que gracias a todos por venir. No, que un paraguas, eso es como, ¿sabes? Bueno, gracias. Tenéis café para antes de iros. Gracias a... Yo sé que vais volando para el AVE, ¿no? Sí, gracias.